Hola. Buenas tardes. ¿Se oye? Buenas tardes a todos y a todas. Pues bueno, pues por esta asistencia que veo bastante concurrida. Muchas gracias por asistir a esto que pretende ser un encuentro con nuestro coordinador a nivel andaluz y candidato a las andaluzas, Antonio Maillo. Ya conocéis a Miguel Díaz, nuestro candidato a la alcaldía de Marbella, Guzmán, que es el coordinador de la comarca de la Costa del Sol. Y bueno, pues sobre todo daros las gracias por asistir. Esperamos que sea ameno, porque bueno, la pretensión de este encuentro es, como hemos ido diciendo tanto en la prensa como en las redes sociales, pretende ser un encuentro con colectivos y con ciudadanos que aporten, participen, quieran preguntar, quieran aportar cualquier tipo de propuestas, pues dentro de lo que nosotros venimos haciendo habitualmente y de lo que nosotros somos, y muchas veces lo decimos en nuestro ADN, que es ese espacio en el que la gente queremos que se encuentre para participar y para aportar todo tipo de ideas. Sin más, le doy paso a Miguel Díaz. Bueno, pues gracias, Victoria, y buenas tardes a todos y todas, compañeros y amigos, vecinos de Marbella, también de algunos municipios, pues de Istán, veo gente de Monda, de Casares, bueno, pues que se han acercado hoy aquí a este acto en el que tenemos el placer de contar con nuestro coordinador y también nuestro candidato. Así lo elegimos en un proceso de primaria abierta, un ejemplo de democracia interna de Izquierda Unida, Antonio Maillo. Desde luego, el encuentro de hoy, como ya bien decía Victoria, tiene el objetivo principal de abrirnos a una actitud de escucha a la ciudadanía. Fue pues, el propio Antonio el que se puso en contacto con nosotros para expresarnos este deseo que tiene, pues como coordinador, como candidato, de recorrer Andalucía, de recorrer su pueblo y en especial pueblos como el de Marbella, donde Izquierda Unida está llamada a tener un papel influyente y donde tenemos, pues entre todos, construido un bagaje ya de participación en defensa del interés general, confrontación con tantos males como hemos sufrido y seguimos sufriendo en Marbella, para escuchar de forma activa. Esto es, ponernos en una actitud receptiva y que podáis, y especialmente el acto de hoy se enriquecerá con la participación de todos y todas vosotras, con vuestras aportaciones, vuestras reflexiones, vuestras reivindicaciones, que al final es lo que desde Izquierda Unida tratamos, de bajar a lo concreto, de hacer política desde la realidad y con la realidad de la gente y de la ciudadanía, para desde ahí poder hacer un proyecto de transformación que tiene que partir de la gente. Así lo venimos haciendo desde hace muchos años en Izquierda Unida, y así lo venimos haciendo también desde Izquierda Unida en Marbella, y muchos de vosotros y vosotras habéis participado activamente en este proceso, que venimos también a poner en valor, a reivindicar el papel de Izquierda Unida en este municipio. Hace escasamente 2 semanas hacíamos una asamblea de balance en el que podíamos ver todo ese bagaje de compromiso, ese bagaje de activismo, de defensa, de causas en las que si Izquierda Unida no hubiera abanderado, liderado e impulsado, pues no hubiese habido ese bloque político junto con ese impulso social que hubiera defendido, bueno, cuestiones como la disolución de este ayuntamiento cuando estaba minado por la corrupción, cuando después abanderamos la recuperación de lo robado, y todavía hemos seguido reivindicándolo con la sentencia malaya, como sabéis, injusta, o como hemos sido el único grupo que nos opusimos a un plan general de ordenación urbana que legalizaba la corrupción y abría pues un punto y seguido para la situación que vemos ahora, en la que no tenemos ni justicia, ni reparación, ni compensaciones para esta ciudad. Y así son otros muchos los frentes en los que desde Izquierda Unida pues venimos trabajando, y los que vamos a seguir haciéndolo con ese impulso renovado de ser conscientes de que cada vez
somos más los que nos sumamos a esta organización, de que cada vez más fuerte ese impulso, y ahí hay que destacar también el papel de Antonio Maillo y su renovado aire y sobre todo también entusiasmo que ha podido transmitirnos a todos los militantes, a todos los cargos públicos de Izquierda Unida desde que asumió la tarea de dirección de forma colectiva con un equipo, como siempre se hace desde Izquierda Unida. Por tanto, el papel de Izquierda Unida está claro, es necesario en Marbella y quedó muy nítido cuando hicimos el balance, cómo hemos estado en todos los conflictos sociales que se han producido, en los conflictos laborales, en la hostelería, en otros sectores, cómo hemos estado también impulsando la defensa de lo público, impulsando medidas de participación y de democratización en una ciudad que todavía tiene que avanzar mucho en este terreno. Y queremos reivindicar eso, pero queremos también ampliar todo esto y dar un paso más. Como decíamos, como conclusión en ese balance, yo creo que es una reflexión colectiva que hacemos. Además, yo creo que un propósito es que vamos a seguir luchando, como hemos luchado, pero además ahora con la diferencia de que queremos ganar también. Queremos luchar y ganar Marbella, San Pedro y tener esa influencia para cambiar unos gobiernos que ya sabemos lo que nos traen, lo estamos reeditando políticas de corte gilista, de corte lo que llamamos neogilismo, que no es más que al final el interés particular de unos pocos que se impone al resto y acaba, bueno, pues depredándolo todo, la participación, la democracia, el medio ambiente, la sostenibilidad y económica y social de un municipio que lo sabemos, los que componemos Izquierda Unida, desde luego hay muchas Marbellas dentro de la propia ciudad, pero la nuestra, la que ponemos en el foco principal, es la de los trabajadores y la de todos aquellos trabajadores que no tienen ahora empleo, esos más de 15.000 demandantes de empleo que sigue habiendo a día de hoy en Marbella, esas cifras que son pues testimonio de que tenemos que trabajar mucho también en Marbella por la justicia social, por el empleo y por tanto Izquierda Unida va a reeditar ese impulso y lo vamos a hacer, pues desde luego, con la confluencia con la ciudadanía, reivindicando, pues lo hacemos con la vía de los hechos, que Izquierda Unida es ese espacio donde caben todos los ciudadanos. Izquierda Unida vamos a hacer, el próximo mes vamos a arrancar lo que es la estructura de un programa electoral participado, que haremos entre todos y todas, los que formamos Izquierda Unida, pero entre toda la ciudad, y esa es la vocación, de que sea Izquierda Unida espacio de confluencia, de encuentro, de alianza, de convergencia y de transformación para ganar este municipio y estamos convencidos de ello. Por tanto, yo sin más y haciendo también hoy una especial mención a la ejemplar lucha también de los estudiantes y la comunidad educativa contra la LOMCE que se reedita en estos 3 días que estamos viviendo con la manifestación que mañana partirá aquí enfrente de la Alameda a las 12, vamos desde Izquierda Unida y hemos querido tener hoy presente también aquí en esta mesa pues esa lucha de los estudiantes, esa educación pública para todos y todas de calidad y que defienda pues un modelo muy claro de sociedad, que es el que queremos, no solo para la escuela, sino desde la escuela lo queremos para toda la sociedad, para Marbella, para San Pedro, en definitiva para toda la Costa del Sol. Y ya sin más, pues dejaros con la intervención de Antonio Maillo y luego, bueno, pues la palabra será, como es en Izquierda Unida, de vosotros y de vosotras. Buenas tardes, amigos y amigas, y muchas gracias por estar aquí en un acto que pretendemos sea algo que es consustancial a los que nos consideramos gente de izquierda, que es la reflexión necesaria para construir realmente un discurso y una acción política que nos pueda permitir salir de esta crisis de la que llevamos ya 6 años con un modelo mucho más justo del que tenemos en estos momentos. Creo que la forma, como decía Cortázar, es tan importante como el fondo. Y creo que también la forma se demuestra si en lugar de un acto en el que hay una intervención que pretendo que sea didáctica y clarificadora, junto con las que han hecho nuestros compañeros, también sea un motivo de reflexión de todos. Mira, llevo 1 año y medio de coordinador general de Izquierda Unida. Soy militante desde hace muchos años, pero, en fin, de una forma así a tiempo completo, como suelo decir, en la militancia 1 año y medio. Y observo que en la política, en estos niveles de compromiso o de responsabilidad, se habla demasiado.
y se escucha demasiado poco. Y cuando hablo de escuchar demasiado poco, en su sentido etimológico, de poco prestar atención. Hay demasiada autosuficiencia en los debates y creo que uno de los errores que se puedan cometer es no atender a las reflexiones, las aspiraciones, las inquietudes y también la esperanza de mucha gente. Por eso es un acto coloquio en el que queremos escuchar. Vamos a exponer con honestidad lo que nosotros pensamos, pero tendrá valor si nos llevamos una buena mochila cargada de propuestas, de termómetros, y no para escuchar halagos, para escuchar análisis y desentrañar un poco lo que está ocurriendo en nuestro país, porque comprendiendo mejor la realidad yo creo que estamos en mejores condiciones de salir de las dificultades que nos atenazan. Vivimos momentos interesantes, según los chinos. Los chinos tenían una maldición que te decían, ojalá te toquen tiempos interesantes. Bueno, pues a nosotros la maldición china nos ha cogido en el centro de la tormenta, ¿no? Porque vivimos momentos muy interesantes en el sentido de cultura china, no la cultura occidental. Vivimos un momento político donde es imprevisible qué puede ocurrir dentro de 2 o 3 meses, desde el punto de vista político. Y donde hablamos desde la izquierda de un proceso constituyente, que no hablábamos antes, de una necesidad de salir de la crisis, desde un cambio de parámetros en políticas económicas y sociales, pero también desde una profunda regeneración democrática, que tampoco hablábamos hace 6 o 7 años, o los que lo hablábamos en una situación más minoritaria, pero a partir de un proyecto, ese sí no solo constituyente, sino ya constituido y con una hoja de ruta definida. Los 6 años de gestión de la crisis son 6 años de recortes de derechos, de excusas para perder todas aquellas condiciones que se acercaban a un estado de bienestar que hemos perdido rapidísimamente, a pesar de que ha costado muchos años su consecución. Bajo la excusa de una crisis provocada por los mismos que diseñan la salida de la misma, hemos asistido impertérritos, aunque muchos luchando, evidentemente, los que estáis aquí más, a la pérdida de derechos laborables, la consagración del despido libre, la privatización de los servicios públicos, el adelgazamiento de las administraciones, sean gobiernos locales, autonómicos o centrales, en un proceso de gran transferencia de recursos públicos a recursos privados. La gran privatización se abre paso en este país. Casi nos van a privatizar el aire si no lo paramos. Y a pesar de todo eso, no salimos de la crisis. Pero no salimos de la crisis porque desde ese presupuesto, históricamente, en ningún momento de la historia, nunca se ha salido de la crisis desde la elaboración de una hoja de ruta, de contención, recortes y desinversión. En la historia de la humanidad, desde el precapitalismo hasta la actualidad. Y seguimos asistiendo a una tónica en la que se está produciendo una bipolarización, una caída e empobrecimiento de la clase media, un deterioro y pérdida de esperanza de las bolsas de pobreza y extrema pobreza, y una concentración de recursos en una minoría. Por eso tenemos que prestar atención a la reflexión política que hagamos después de una intervención que no pretendo muy extensa, pero quiero lanzar algunas reflexiones de marco político. En España nos ha costado a todos, también a los que estamos aquí, 46.000 millones de euros la limpieza y el saneamiento de las cuentas de la banca privada. En un círculo vicioso, la limpieza y saneamiento contable de una banca privada, que es culpable de la crisis, porque ha asumido riesgos que nos ha llevado a la explosión financiera, es saneada en sus cuentas, pero no responde ante el Estado que le ayuda a un reto que es necesario y que es urgente en la economía andaluza y en la economía española, que es el flujo del crédito. El crédito sigue cerrado y sin crédito no hay reactivación de la economía. Y sin reactivación de la economía no hay generación de empleo. Cuando hablamos de economía se asientan determinadas supuestas verdades que no se contrastan con la realidad. Se crea un desequilibrio y una desproporción en torno a la supuesta importancia en la economía productiva andaluza y española del IBEX 35, de las empresas que cotizan en el IBEX 35. Pues hay un dato que lo desmiente, pero lo desmiente hasta la caricatura, porque en Andalucía el porcentaje del empleo del sector privado que genera el IBEX 35 es el 5,5%. El 94,5% del empleo privado en Andalucía lo conforman las personas que están, hombre o mujer, en régimen autónomo. Lo conforma la economía social en sus diversas fórmulas y, entre otras, las cooperativas.
y las pequeñas y medianas empresas o empresas menores de 50 trabajadores. Estamos hablando de un sector en el que tenemos focalizado cuál es la preferencia para la concesión, la política de concesión de un crédito que pueda permitir reactivación en el sector, que es el que crea objetivamente y estadísticamente empleo en Andalucía. Nos encontramos con un estadio en el que la política y la hoja de ruta de recortes y de debilitamiento de la administración pública hace que el Estado, por primera vez, y casi supera un poco la dicotomía derecha-izquierda, por primera vez el Estado renuncia a la capacidad inversora como fórmula de salida a la crisis. Digo por primera vez porque tras la crisis del petróleo del 73 hay gobiernos de la entonces democracia cristiana que asumen políticas que hoy casi son revolucionarias, porque hemos retrocedido. Hemos retrocedido. Digo casi revolucionarias porque ahora es tan hegemónico el discurso ultraliberal y el dejar a los mercados falsamente, discurso falaz, la economía, que cualquier propuesta de intervención del Estado casi se califica de revolucionaria. Y cuando me refiero a la crisis del petróleo, lo hago intencionadamente para hacer un diagnóstico de qué nos encontramos en los países europeos. Una banca pública fortísima, que competía con la banca privada. Aquí estaba el Banco Exterior, estaba el Instituto de Crédito Oficial, estaba el Instituto de Crédito Local, estaba la Caja Postal. ¿Os acordáis los mayores de la Caja Postal? Banco público. Yo tenía mi domiciliación en la Caja Postal porque era becario, y el Estado y el gobierno de la UCD entonces te obligaba a ti, becario, que si querías cobrar la beca tenías que tener tu cuenta en la caja pública. Bueno, eso lo hacemos ahora y parece algo revolucionario. Tomo este ejemplo para darnos cuenta de cómo hemos retrocedido y cómo tenemos que recuperar terreno y mantener con cierta fortaleza determinados parámetros. Y cuando hablamos en Andalucía desde un punto de vista, llevamos hablando de Andalucía, en Andalucía con el mantra del nuevo modelo productivo, pues nadie puede hablar de un nuevo modelo productivo si no hay un instrumento público que lo financie. O un instrumento, me quedo, pero es que el instrumento privado no financia, porque no da créditos. Y no puede estar sometido el tejido empresarial o el tejido de gente autónoma que inicia una actividad económica sometido a la voluntad o arbitrariedad de una banca privada que simple y llanamente no concede crédito. Para dar credibilidad a un cambio de modelo productivo, que bajo ese título pomposo no es más que definir cuáles son los sectores económicos sobre los que hay que apostar desde las administraciones públicas y desde esa estrategia potenciarlo, es definir un modelo que debe caracterizarse por una diversidad económica. Y en Marbella yo creo que hemos aprendido mucho de ello. El modelo de todos los, permítanme la expresión, huevos en el mismo cesto, nos conduce a que si se cae el cesto se rompen todos los huevos, que es el caso de la construcción, y el peso en exceso que ha tenido la construcción en el Producto Interior Bruto, porque la caída de ese sector ha hecho generar un efecto dominó de caída del resto de los sectores. Por tanto, primera característica, la diversidad de sectores productivos. La segunda, una fortaleza estratégica y apuesta por la exportación de bienes de consumo y también de bienes de equipo, porque tenemos que ser honestos en eso, no se va a recuperar a corto plazo los mecanismos de índices de consumo o de capacidad de consumo del mercado interior. Y en esa característica, ¿cuáles son los sectores? El turismo, sin lugar a duda, vosotros lo sabéis, es estratégico en la Costa del Sol. Tiene un soporte del 11,5% del Producto Interior Bruto, una repercusión en fórmula de creación de empleo, pero necesita una apuesta estratégica de viraje y reorientación a dos aspectos fundamentales: la conversión o paso de un turismo estacional a un turismo permanente, y por tanto eso exige una serie de medidas que contemplen una tendencia, como ya se está iniciando de una forma tímida, pero tenemos que ser más ambiciosos, a estimular la apertura de los establecimientos hoteleros durante todo el año. Y un segundo elemento crucial también desde el punto de vista estratégico, que es la ecuación de que un turismo de calidad está vinculado a la calidad de la gente que ofrece ese servicio. Y cuando hablamos de la gente que ofrece ese servicio, de los trabajadores y trabajadoras del sector, que tienen que ver eliminada la precariedad, la pobreza objetiva que hay en las condiciones laborales que lo desarrollan. Y eso es creer en un modelo económico diferente. Y eso se hace con políticas de estímulo, de priorización de aquella gente, de aquellos sectores empresariales o de emprendedores que se apunten a ese
modelo. Pero claro, no podemos depender solo del turismo, como no se podía depender solo de la construcción. La construcción tiene que desarrollar un papel en torno al 10%, 9% del Producto Interior Bruto, sin lugar a dudas. ¿Desde qué presupuesto? Vinculado a la mejora de las condiciones de la vivienda. La actividad de la construcción para la mejora de la vida de la gente. Remozamiento, rehabilitación, eficiencia energética y planificación de vivienda pública. ¿Eso quita la estimulación a la construcción privada? No. Lo que pasa es que la construcción privada debe estar orientada a las necesidades de la gente y no a operaciones meramente especulativas, que creo que hasta el propio sector ya ha aprendido sus lecciones. Pero hay un sector que es ese sector cotidiano, el menos mediático, que es el sector agrario, que vincula no solo las actividades agrícolas y ganaderas, sino también las de la agroindustria. Y hay unos datos que son absolutamente reveladores. Estamos hablando de un sector que mueve directamente 870.000 empleos, pero que si se suma a los empleos indirectos estamos hablando de 1,5 millones de personas vinculadas de manera indirecta al sector agroalimentario, que tiene una fortaleza, que es la fase de producción. Producimos, creamos, sembramos buenos productos agrícolas, damos buenos productos ganaderos, pero tenemos una gran debilidad, que es la fase de la distribución. Y en la fase de distribución está además que tiene una repercusión sobre la propia fase de producción. El deterioro de los salarios y de las condiciones laborales del campo y del sector agroindustrial tiene mucho que ver con el hecho constatable de que el valor añadido de esos productos no se quedan en Andalucía, se quedan en manos extranjeras y se exportan, y eso provoca además el abaratamiento de una mano de obra que no tiene red o industria agroalimentaria que lo sustente y que condicione una mejora de la calidad del producto, del precio del producto y de las condiciones laborales de los que se dedican a esa primera fase. El aceite de oliva en la provincia de Jaén solamente, no el andaluz, supone la producción del 50% del aceite mundial, del 50% de un aceite que se extiende en su producción en el norte de África, en el Oriente Medio, en Latinoamérica, en el sur de América. Y sin embargo, la provincia que tiene la mitad de la producción solamente distribuye el 15% de esa producción. El 85% restante va a manos de las grandes cadenas de distribución, empresas de distribución italianas, que lo transforman en unos magníficos botes parecidos a Colonia. Los italianos son magníficos en la estética, siempre lo han sido. Y los venden a 100 mililitros por 10, 12 dólares en magníficos supermercados norteamericanos. Pero el valor añadido de la producción del aceite no se queda en los pueblos de Andalucía, no se queda en las cooperativas, que sí, ahora mismo pues hay una especie de aceptación de un modelo en el que la gente asume que el ingreso por la producción del aceite supone un elemento complementario en la economía familiar, pero tenemos que ser más ambiciosos para establecer cooperativas de segundo grado que controlen, no solo se conformen con la producción y transformación, sino también con la distribución. Y para eso hace falta financiación de esa agroindustria que necesita ese fortalecimiento. Y tercera base de ese trípode de nuevo modelo para Andalucía: una sociedad decente tiene que garantizar mínimos vitales para la gente. Y cuando hablamos de mínimos vitales tenemos que abordar el debate de la renta básica. Y si queremos ser serios y no generar frustración, hablamos de una renta básica que no es posible aplicar con las actuales condiciones económicas financieras de los presupuestos ni de un ayuntamiento ni de una comunidad autónoma. Tenemos que abordar desde Andalucía un debate en el resto de este país que se está pudriendo con la corrupción, en un debate de esperanza y de justicia social. ¿Y de qué hablamos? De una renta básica que esté vinculada a algo fundamental en este país y del que nadie habla. Por eso nosotros tenemos un imperativo ético, una obligación moral también, y no solo política en Izquierda Unida, que es hablar de aquello que los demás no hablan, de la reforma fiscal. Un Estado se establece con los gastos y las prioridades de gastos para mantener hospitales, colegios, carreteras, pero también con de dónde vienen los ingresos del Estado. Y tenemos una reforma fiscal. Tenemos un sistema fiscal, necesitamos una reforma, que tiene tres grandes conceptos o ingresos que mantienen el Estado.
el Estado se mantiene sobre todo con muchos impuestos, pero hay tres fundamentales. El IRPF, renta del trabajo. Los trabajadores y trabajadoras de este país aportan uno de los grandes ingresos del Estado, que es el impuesto de rentas de las personas físicas, el impuesto de la renta. Segundo, el IVA, el impuesto más injusto, impuesto al consumo, que no está determinado por la renta, que pagan lo mismo y contribuyen lo mismo el pensionista que el banquero. Y ese es el segundo gran ingreso del Estado. Y el tercero, impuestos especiales. Entre ellos el impuesto de sociedades, que cada vez lo está reduciendo más el gobierno de la nación. Tendremos que hacer una reforma porque un trabajador cotiza hasta el 56% de su renta, pero eso, los que cotizan el 56% ganan muchísimo dinero. Pero un profesor de instituto o un médico puede estar cotizando en torno al 23 o el 24% del IRPF, o el 25%, dependiendo de cargas familiares. Bueno, pues la renta del capital, la de los ahorradores, tengan 20.000 euros o tengan 200.000 o 2 millones de euros, el máximo impositivo en la renta del capital es el 23%. Es decir, que hay una desproporción entre las aportaciones de los ingresos al Estado de la renta del trabajo con respecto a la renta del capital. Y es necesario que la renta del capital aporten a este país de una vez por todas, de una manera proporcional, para poder gestionar las grandes apuestas estratégicas de un Estado que debe ser fuerte. Y claro, junto a la reforma fiscal que abordamos, la posibilidad de que una renta básica solamente puede ser financiada por esa renta del capital que tienen que hacer una transferencia social al Estado. Que nadie piense que puede abordarse una renta básica con el actual sistema fiscal, porque no es posible, porque no hay dinero suficiente. Pero además de la reforma fiscal, algo que todos sabemos, el fraude fiscal, 80.000 millones de euros con el actual sistema impositivo. 80.000 millones de euros. Vamos a estar hora y media o 2 horas en este acto. En las 2 horas que nosotros vamos a hacer una reflexión colectiva sobre las necesidades de este país, de Andalucía, de Marbella o de la Costa del Sol, se defraudan en España 20.600.000 euros, según la estimación que hace la Asociación de Inspectores Tributarios, de la Agencia Tributaria. 20.600.000 euros pueden suponer la contratación de en torno a 2.600 trabajos, empleos anuales, en un salario de 1.550 euros líquidos o netos. Es decir, estamos hablando de un fraude fiscal que impide recuperación económica. Por tanto, cuando hablamos de un marco de un nuevo país, tendremos que abordar aquellos debates que no están en el debate político. Hablamos de instrumento público, lo damos en Andalucía. ¿Por qué? Pues porque en Andalucía, reduciendo Andalucía o concretando más en nuestro territorio, en Izquierda Unida estamos en el gobierno para asentar bases de credibilidad para ese nuevo modelo. Por eso hablamos de banca pública, de ley integral de agricultura, que es el sector más importante del modelo productivo, y de la renta básica. Pero tenemos que hablar también de una salida de la crisis que no es solo económica ni es solo social, que también está muy relacionada con una salida de la crisis que suponga una regeneración democrática. Y ahí enmarcamos nosotros el debate de nuevo proyecto de país. El otro día Pedro Sánchez, el nuevo secretario general del Partido Socialista, decía que hacía falta reformar la Constitución. Ya ha acabado ese tiempo. La Constitución la reformaron el Partido Socialista y el Partido Popular hace ahora 3 años y 20 días. Concretamente, 25 días. Fue el 27 de septiembre de 2011. Publicado en el Boletín Oficial del Estado, un artículo, el 135 de la Constitución, que dijo que obligaba a todos los ayuntamientos de este país, a todas las comunidades autónomas y al Gobierno de Estado, que lo primero que había que hacer en un gobierno es pagar la deuda a los bancos. Y se ha producido una reforma normativa de recortes y de deterioro de la vida de la gente. Esa fue la última reforma de la Constitución del 78, en la que se demostró que ya no había vuelta de hoja, que era irreversible las posibilidades de esta Constitución. Porque en el desarrollo de la Constitución del 78 el problema ha sido que se han desarrollado y se ha hecho una lectura desde el punto de vista territorial muy centralista de país y desde el punto de vista social y económico muy reaccionaria. Y los aspectos progresistas que los tiene en la letra no se han desarrollado. No se ha desarrollado la planificación de la economía, que habla de la planificación de la economía, y la toma de medidas constitucionales protegida por la Constitución del derecho a la vivienda. No se ha desarrollado.
Pero sí se han desarrollado otros aspectos. Primero, una lectura muy centralista de la Constitución, que hace que este proyecto de país en el que nosotros queremos estar juntos, haya gente que no se sienta cómoda. Y han desarrollado unas políticas sociales y económicas en las que han roto ese pacto social que hubo en el 78. Porque han desmantelado este país y lo han hecho más indecente. Por eso las medidas se hacen de regeneración democrática, con una política de transparencia, con una obligación de fiscalidad que haga que cualquier ciudadano pueda conocer dónde se mueve el último euro de cualquier administración pública. Pero también para establecer medidas absolutamente intolerantes con los que meten la mano en la caja o los que tienen responsabilidad política sobre los que nombraron y metieron la mano en la caja. Vosotros sabéis mucho de lo que es la corrupción, penetrando el tejido ciudadano, con riesgo de ciudades fallidas. Pero vuestra resistencia es nuestro refuerzo moral como proyecto de país, como proyecto político. Yo personalmente estoy muy contento de estar en Marbella. ¿Por qué? Por la importancia que tiene desde el punto de vista estratégico. Marbella y la Costa del Sol. De modelo económico, pero también porque confiamos en que puede haber un modelo económico totalmente diferente que se hace desde la autoridad moral de los que resististeis cuando más tentación había y cuando parecía que la única política posible era la del gilismo y la del neogilismo. Y por tanto, desde esa ética de la resistencia y de la convicción, planteamos una línea de nuevo modelo de país. Hoy hay una huelga, mañana acaba también la huelga contra la LOMCE. Una ley que tiene una gran coherencia ideológica con los recortes. ¿Por qué? Porque es la primera ley que consagra la educación privada en el mismo nivel que la pública. Y nosotros somos gente que tenemos muy clara esta visión de país, y un país justo, un país de diálogo social se hace si la escuela se convierte en un espacio de diálogo social, no en un espacio en el que desde la preescolar están segregado el alumnado desde el punto de vista social y económico, y aquí no se ve la gente, salvo lo del propio barrio y lo del propio nivel socioeconómico. Por eso hablan algunos de que la escuela pública es espacio de oportunidades, igualdad de oportunidades y otra cosa, igualdad de derechos. No basta solo con oportunidades, hacen falta igualdad de derechos. Y hay una LOMCE que puede cargarse el modelo educativo público andaluz. Y digo que puede cargarse por lo siguiente. Una de las pocas cosas no, hay muchas cosas de las que estamos orgullosos, pero yo personalmente, como docente que soy, sí estamos contentos de que en Andalucía sea la única comunidad en una ofensiva en la que está creciendo los puestos escolares privados de la escuela privada, es el único sitio donde están creciendo los puestos escolares públicos. Y eso tiene una repercusión desde el punto de vista del modelo de una educación igualitaria e integradora, pero también tiene consecuencias desde el punto de vista laboral. Porque cada vez que se crea un grupo escolar de 25 alumnos de primaria, se crean 1,4 maestros en la pública. En secundaria, 1,6 profesores. Significa que crear nuevos grupos escolares en la enseñanza pública significa crear empleo público. Y por tanto nosotros queremos arbitrar medidas de fortalecimiento de la escuela pública en un contexto desolador, pero vamos a hacer un presupuesto, si al final hay acuerdo, en el que educación va a tener más presupuesto que el año pasado. Pero vamos, es un presupuesto de resistencia, no es el ideal, pero sí sienta base de que nosotros en estos momentos de ataque neoliberal no vamos a caer en la tentación de privatizar ni sanidad ni educación para obtener, en el caso de la sanidad, liquidez, que es la tentación que podemos tener. Ante el recorte de transferencias, cedemos a gestión privada 7 u 8 grandes hospitales de Andalucía, de los 165 que hay, y podemos obtener una liquidez en torno a 600 o 700 millones de euros. No estamos dispuestos. No vamos a privatizar hospitales públicos, por muy mal que nos lo ponga el gobierno central, quitándonos, como nos han quitado, 600 millones de euros más para hacer el presupuesto. Porque creemos en otro modelo y tenemos que sentar las bases creíbles de ese modelo económico. Y ahí tienen un papel fundamental los ayuntamientos. Decía al principio de mi intervención que el Partido Popular ha agotado el modelo de ciudad. Se dedican al quejío. A Miguel lo tienen más que como líder político de la oposición, y digo líder político porque es el que realmente está haciendo o encabezando, junto con Enrique, que no se me olvida, el gran Enrique,
que estáis encabezando políticamente un debate nítido de oposición al gobierno, proyecta en Miguel poco menos que la presidencia de la Junta de Andalucía. Y cuando un gobierno se dedica a hacer oposición a la oposición, es que no tiene ni una idea sobre la que articular una esperanza y un cambio de ciudad. Es la constatación de que el quejío, lo decía en una entrevista, es muy útil para el flamenco, da muy buen compás, nos gusta escucharlo, pero en el flamenco, no en política. Porque en política el quejío es simple y llanamente una muestra de esterilidad. Y por eso las municipales se abordan como un debate formidable en este cambio de país. Si nosotros conseguimos cambiar la correlación de fuerza y quitar y desalojar a los alcaldes y las alcaldesas del Partido Popular, que ya llevan 20 años, la mayoría de ellos, desarrollando unas políticas que nos ha llevado al empobrecimiento de las ciudades y de los pueblos en las que gobiernan, nosotros estamos dando un gran no al gobierno de Rajoy, que puede tener que verse obligado a adelantar las elecciones generales. Y nosotros queremos y creemos que este país no puede soportar un agotamiento de la legislatura del gobierno de Rajoy. Por eso son muy importantes las municipales. Son las más políticas desde el 79. Son las más políticas porque van a tener una lectura más allá de los resultados de nuestro municipio. Y nosotros tenemos que dar ese salto. ¿Y cómo lo queremos dar? Lo damos diciendo: Izquierda Unida es una fuerza política que une sus fuerzas con toda aquella gente que ha estado luchando contra las políticas privatizadoras y de recorte de derechos del Partido Popular, pero que no basta con eso, que tenemos que articular una alternativa que canalice esperanza en la gente, que vea que hay otro modelo de país, otro modelo de comunidad, otro modelo de ciudad, que hay que hacerlo con solvencia, con rigor, estudiando, formando, leyendo y escuchando incluso a los adversarios para saber lo que piensan, a los enemigos que quieren desmantelar. Hay que escucharlo y hay que formarse, porque hay que decirle a la sociedad marbellí, a la sociedad malagueña, a la andaluza, que nosotros no solo tenemos otro proyecto de país, sino que tenemos solvencia para llevarlo a cabo. Y que al día siguiente de que Miguel sea el alcalde de Marbella, porque tiene perfil, condiciones y cualidades y el apoyo de un equipo formidable para llevarlo a cabo, gestionemos el Ayuntamiento de Marbella con un impulso de ilusión y de apoyo social. Y también con solvencia para llevar a cabo los compromisos que tenemos. Así que, ¿qué lancemos? Lanzamos un nuevo proyecto para la ciudad. ¿Y la lanzamos con qué? Con generosidad, con toda aquella gente que quiera unirse. ¿Izquierda Unida se va a presentar? Claro que se va a presentar. ¿Cómo? Pues se puede presentar con la forma de Izquierda Unida, y si hay mucha más gente que se una con Izquierda Unida y que se llame cualquier otra cosa más. Ganemos, que se llame Alternativa en Marbella o como se considere, pero que sí se defina claramente lo que nosotros somos. No vamos a ocultarnos. Y convertir lo que es esa suma de movilizaciones, de indignación, en energía de esperanza y de soluciones. El Partido Popular no está legitimado para seguir gestionando una crisis de la que no salimos. El Partido Socialista está instalado en las profundas contradicciones. Mirad, si nosotros no estamos en el gobierno de la comunidad autónoma andaluza, aquí no se garantiza que no se privatice un hospital, ¿eh? No, ni se externalicen servicios públicos. Aquí no se privatiza porque está Izquierda Unida. En fin, se molestarán quizás los socios, pero la constatación es esa. Y la lucha contra la corrupción de gobiernos anteriores vamos a seguir desarrollándola y vamos a llegar hasta el final de lo que ha ocurrido, pero desde el orgullo, que reto a que haya algún caso de corrupción desde que Izquierda Unida esté en el gobierno. Y algunos compañeros míos me dicen: oye, Antonio, te estás atreviendo mucho, váyase que salga algo. Bueno, pues yo reto, porque si sale van a enterarse en la sociedad andaluza de cómo actuamos si se percibe algo. ¿Está claro? Porque tenemos que ser en eso radicales, firmes, porque si no, no hay credibilidad. Y cuando hablamos de las municipales, ¿con qué nos unimos con toda aquella gente que quiera cambiar Marbella, o quiera cambiar la Costa del Sol, o Málaga, o todos los pueblos de Andalucía? Sobre el programa, lo que siempre nos define. ¿Asumimos que el Ayuntamiento de Marbella tiene que rescatar los servicios privados? Sí, porque tenemos pruebas de gobiernos donde está Izquierda Unida, cuyos servicios públicos no solo provocan un abaratamiento de los recibos, como es el caso más evidente del agua y de la basura, de hasta el 30%, sino porque la repercusión de servicios rentables es directa a la ciudadanía y al propio ayuntamiento. ¿Asumimos el debate de reivindicación de rescate de servicios privados? 2. ¿Asumimos de verdad una administración transparente? Pues venga, mano a la obra, administración transparente y capacidad de los ciudadanos de poder darle un botón por internet en la página web bien registrado para saber dónde están los expedientes, cada uno de los expedientes
contables y económicos de un ayuntamiento. Compañero se ríe, puede ser escéptico, pero no, digo, porque las prácticas que percibimos, ya saben ustedes, opacas y oscurantistas, ¿te he entendido? Efectivamente. Bueno, pues nos lanzamos a ese reto. Queremos una administración transparente, donde se sepa cuáles son los procedimientos de los expedientes, dónde se gasta el último euro. Queremos una administración, de nuevo, que recupere la capacidad de un diálogo social con los agentes económicos y sociales para reactivar la economía desde una visión de modelo estratégico que piense no en las próximas elecciones, sino en las próximas generaciones, ¿sí o no? Y eso hay que hablar con la gente y plantearle un proyecto ambicioso, porque desde Izquierda Unida lo reconocemos. No somos ambiciosos personales, la verdad. Estamos aquí más bien de paso. Más bien no, de paso, directamente. Pero somos ambiciosos políticos, porque estamos en un instrumento político para cambiar la realidad y mejorarla. Estamos dispuestos a asumir un debate que defina el modelo de desarrollo económico de esta ciudad, de parámetros de justicia, de atención, de mejora de calidades laborales, de transparencia en las contrataciones públicas, de selección y rotación y adecuación de las necesidades en la contratación de los ayuntamientos, y de convertir los ayuntamientos en concurso con esos agentes sociales y económicos en una generación y reactivación de la economía para generar empleo. Porque los ayuntamientos también deben mojarse en ese proyecto que debe ser un proyecto colectivo, unitario en todo el país, que es movernos desde una perspectiva estratégica en un modelo económico que cree empleo, con credibilidad. ¿Asumimos o no ese debate? Aparte, por supuesto, del debate urbanístico, de los servicios, del cuidado de los equipamientos educativos, sanitarios, que también. Pero tenemos que lanzarnos ¿en qué? ¿En qué nos encontramos con la gente? En lo concreto. Y sed valientes a los amigos y amigas de Izquierda Unida. Sed valientes e ir a todos los rincones, a los barrios donde nos sentimos más halagados por nuestra gestión y a aquellos territorios que son más hostiles. Porque tenemos y creemos en el poder de la convicción. Y tenemos que ir con fuerza. Y además desde un principio, que es creernos que podemos gobernar. Sí, nos dirán, bueno, los concejales ya se sabe. Estamos viviendo en un país donde ya todo lo predecible ha desaparecido. Son tiempos líquidos no solo de pensamiento, hay demasiado pensamiento líquido, demasiado pensamiento reducido en un titular que queda muy bien, muy efectista, que dan los agentes de comunicación, los asesores de comunicación, los gobernantes. Pero este país necesita algo más que un titular, necesita credibilidad en las propuestas y solvencia. Es verdad que eso es menos atractivo mediáticamente, pero no estamos aquí para ser atractivos mediáticamente, estamos aquí para resolver o contribuir a resolver los problemas. Y yo creo en Miguel como alcalde de Marbella. Yo a partir de ahora yo lo veo como el futuro alcalde de Marbella. Y el reto es que lo vea cada vez más sectores de Marbella. Tenemos 8 meses, así que hay tiempo para que lo conozca todo el mundo, porque claro, cuanto más lo conozcan a él y al equipo que estáis en la asamblea, más vamos a convencer de que va a ganar en Marbella. ¿Y quién dijo que no? ¿Sabéis cómo estaba la situación hace 7 u 8 años que nos daban por periclitado, verdad? Bueno, pues ahora hemos resistido, vamos a resistir, vamos a crecer, y no solo vamos a crecer, somos gente que tenemos muchas convicciones y como nos creemos que tenemos capacidad de gobierno, lo vamos a demostrar. Y hay que ir a hablar con todo el mundo desde esa experiencia de un nuevo ciclo que genere ilusión, pasión, y para ello tenemos que tener nosotros también ilusión, ánimo y pasión, porque la pasión, como el amor, sabéis que es lo que nos da fuerza, ¿no? Así.